Muy buenas, mi nombre es Luis Francisco Torres Centeno y vamos a sustentar la actividad de la fase 2 de la materia de instrumentación virtual. En este proyecto se seleccionaron sensores y actuadores con el propósito de modelar las variables fundamentales de un sistema tipo reactor y permitir su monitoreo y control automático. La elección de cada elemento se realizó considerando su principio de funcionamiento, compatibilidad eléctrica con los microcontroladores y pertinencia respecto a la variable física que representa. En primer lugar, para la medición del nivel se empleó un potenciómetro como elemento resistivo variable. Aunque no es un sensor industrial de nivel, su comportamiento como divisor de voltaje permite simular de manera adecuada una señal analógica proporcional al porcentaje de llenado. Esta elección facilita la representación del fenómeno dentro del entorno de simulación y permite trabajar con una salida de 0 a 5 voltios totalmente compatible con el convertidor analógico digital del sistema. Para la medición de temperatura se seleccionó el sensor KTY81, un dispositivo tipo PTC de silicio cuya resistencia varía de forma predecible con la temperatura. Este sensor ofrece una buena estabilidad, una linealidad aceptable y un amplio rango de operación. Su implementación mediante divisor resistivo permite obtener una señal analógica proporcional a la temperatura adecuada para el procesamiento digital y el desarrollo de un control proporcional de calefacción. En el caso de la presión de gas se empleó un sensor MPX4115, un transductor de presión absoluta con salida analógica calibrada. Este sensor fue elegido por su rango de medición adecuado para presiones cercanas a la atmosférica y por su salida lineal en voltaje. Lo que simplifica es escalamiento a unidades físicas como kilopascales o atmósfera. Además, su precisión y estabilidad lo hacen apropiado para implementar estrategias de seguridad como la activación de válvulas por sobrepresión. Para el monitoreo del pH se utilizó un sensor electroquímico con módulos acondicionados de señal. Este tipo de sensor permite medir la concentración de iones hidrógeno en el medio y proporciona una salida analógica dentro del rango de microcontrolador. Su inclusión es fundamental en el proceso de fermentación o reacción química, donde el control del pH es determinante para la estabilidad del sistema. En cuanto a los actuadores, se seleccionó un motor DC controlador mediante el drive L223D para simular el sistema de agitación. El uso del controlador permite manejar corrientes superiores a las que soporta directamente el microcontrolador y posibilita el control por modulación por ancho de pulso. Esta configuración representa de forma adecuada un agitador industrial. La calefacción fue representada mediante una lámpara controlada por un transistor y una señal PWM. Esta elección permite simular una carga resistiva cuya potencia puede regularse proporcionalmente, modelando así el comportamiento de un sistema térmico controlado. Las válvulas y las bombas dosificadoras fueron representadas mediante LED, los cuales actúan como indicadores visuales del estado de activación, aunque simplificados, cumplen la función de evidenciar la lógica del control implementada y permite verificar el funcionamiento del sistema durante su simulación. Aquí podemos ver dentro del software de Proteus cómo quedó el esquema final con todos los componentes integrados mencionados anteriormente. Ahora mostraremos el código Arduino en el que explicaremos la estructura y la lógica del funcionamiento del código implementado para el sistema de adquisición de datos y de control del reactor simulado.
El programa inicia con la inclusión de la librería Liquid Crystal, la cual permite gestionar la pantalla LCD de 16 pulgadas por 2 caracteres. Posteriormente se definen los pines correspondientes a los sensores analógicos de nivel en A0, temperatura en A1, pH en A2 y la presión en A3. También se declaran los pines digitales destinados al control de los actuadores, incluyendo el driver L293D para el motor agitador y las salidas para las válvulas de gas, bomba de corrección del pH y sistema de calefacción. Se crea un objeto LCD indicando los pines de conexión en modo de 4 bytes. Además, se define una variable booleana llamada válvula activa, la cual permite implementar una lógica de histéresis para el control de presión. En la función setu se inicializa la comunicación serial a 9600 baudios y se configura la pantalla LCD. También se establecen como la salida de los pines asociados a los actuadores. Esta etapa corresponde a la configuración inicial del sistema. Dentro de la función loop se ejecuta continuamente el ciclo de adquisición, procesamiento y control. Primero se realiza la lectura de los 4 sensores mediante función analogía rate, obteniendo valores digitales entre 0 y 1023 debido a los convertidor analógico digital de 10 bytes. Posteriormente se realizan un escalamiento de los datos utilizados de la función map, transformando la lectura cruda en valores interpretables. El nivel se convierte en porcentaje, la temperatura en grados Celsius, el pH en una escala de 0 a 14 y la presión en una escala proporcionada simulada. La lógica de control se divide en 4 bloques principales. El primero corresponde al control de temperatura. Si la temperatura es menor a 30 grados Celsius, se activa la calefacción. Cuando la temperatura es menor o igual a 20 grados, se aplica potencia máxima mediante el PWM. Entre 20 a 30 grados se aplica un control proporcional, donde la potencia disminuye gradualmente a medida que la temperatura se acerca al punto de referencia. Si la temperatura es igual o superior a 30 grados, el sistema de calefacción se apaga. El segundo bloque controla el agitador. Cuando el nivel supera el 40%, se habilita el motor mediante el drive L293D, definiendo sentido de giro y aplicando una señal PWM fija para establecer velocidades medidas. Si el nivel es menor o igual a ese valor, el motor se detiene. El tercer bloque corresponde al control de presión de gas. Se implementa una lógica de histéresis utilizándose la variable válvula activa. Si la presión supera el umbral superior, la válvula se activa. Esta permanece activa hasta que la presión desciende por debajo de un umbral inferior, evitando conmutaciones rápidas o inestables. El cuarto bloque controla el pH. Si el valor se encuentra fuera del rango permitido entre 5.5 y 7.5, se activa la bomba correctora. Cuando el pH vuelve al rango establecido, la bomba se apaga. El programa muestra los valores medidos tanto en el monitor serial como en la pantalla LCD. Y en el monitor serial se imprimen las variables con etiquetas descriptivas. En el LCD se distribuyen en 2 filas para visualizar temperatura y nivel en la primera línea y el pH y la presión en la segunda línea. El ciclo se repite cada 500 milisegundos. Ahora mostramos en vivo el funcionamiento de la simulación y verificando las condiciones que se cumplan. Para la primera prueba debemos verificar que los datos se muestren en el monitor
serial y LCD. Como podemos ver, esto es correcto. Para la segunda condición, debemos verificar que se active la lámpara si la temperatura es menor a 30 grados. Por otro lado, tenemos la prueba que se basa en que cuando las temperaturas entre 30 y 35 grados, se debe estar apagada la lámpara calefactora. Como podemos ver, la temperatura cuando ronda este rango de 30 a 35 grados se apaga. Ahora, siguiendo con las pruebas, debemos verificar si se activa el motor cuando el nivel de llenado supera el 40% de la capacidad del reactor. Como podemos, como podemos apreciar, el motor agitador se activa cuando el nivel de llenado supera el 40%. Ahora, con la siguiente prueba, debemos verificar si se enciende el LED rojo cuando el pH está fuera entre 5.5 y 7.5. Como podemos apreciar, si el nivel está fuera de él, fuera del rango de la validación, el LED está encendido. Y en caso contrario, cuando el pH esté dentro del rango de 5.5 a 7.5, el rojo se apaga, estará apagado. Y como podemos ver, esto también se está validando en el sistema. Y por último, debemos validar que se active la válvula de venteo de gas cuando la presión de gas producido supere un umbral de seguridad de 1.2 en la atmósfera. Y como podemos apreciar, el LED azul que nos indica cuando se superó el umbral de seguridad de 1.2 de atmósfera, este está encendido ya que la presión es de 5 atmósferas. Y con esto damos por concluida la sustentación. Muchas gracias.